Buenas noches familia, papá Dios les super bendiga. Y si, ¿quién no ha tenido un monólogo interno? ¿Sí o no? ¿Qué es el monólogo interno? ¿Qué es el monólogo? Bueno, según el diccionario, un monólogo es un discurso elaborado por un solo individuo, ¿sí? En el que se reflexiona o se habla consigo mismo. Eso vendría a ser el concepto de un monólogo. ¿Estamos saliendo bien? Sí, perfecto. Es decir, en versión cortita, son aquellas palabras, aquellas conversaciones que tú y yo mantenemos en lo privado. Y es que todos conversamos de manera privada con nosotros. Mientras que te vas cambiando, mientras que te vas bañando, mientras que vas cocinando, vas conversando contigo mismo. Muchas personas dicen, no, es que hablo con Dios. Pero también hablamos con nosotros, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué me voy a poner? Uy, tengo que llamar a alguien. Tenemos esta dinámica de conversar con nosotros mismos. Pero creo que muy pocas veces somos conscientes de qué tan importantes son esas pequeñas y cotidianas conversaciones, esos pequeños monólogos internos que cada uno de nosotros va teniendo en el día a día. Creo que muy pocas veces nos ponemos a meditar si es que son saludables, si es que son adecuados o si es que son peligrosos. Sí, es posible que los monólogos internos, esas conversaciones privadas que tú mantengas, que mantenemos cada uno de nosotros, puedan llegar a tornarse muy peligrosas. Porque tristemente esas conversaciones permiten que afloren muchas cosas escondidas que podemos tener guardadas en lo profundo del corazón y que a veces no somos conscientes. Es más, nuestras experiencias del pasado pueden terminar aflorando de una manera inconsciente producto de esas conversaciones internas que tenemos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque eso que tú conversas en lo privado, eso que tú piensas que tal vez nadie se va a dar cuenta, tarde o temprano sale a la luz. ¿Cómo? A través de tus acciones. A través de tus acciones. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas en tu mente o tú hablas en tu conversación privada termina después en una ejecución. Y vamos a ver en la Biblia el caso de un hombre que estaba en una posición de privilegio, un hombre que tenía el favor de Dios, que se podría decir tenía todo para poder seguir avanzando en su día a día. Sin embargo, esas conversaciones privadas que tuvo terminaron no solamente afectando su vida, sino terminando de afectar también la vida de las personas que lo rodean, más aún de su propia descendencia. Y es ahí donde es importante entender, familia, que cada vez que tú tienes estas conversaciones privadas, no solamente es, ay, es que es un pensamiento, ay, es que no tiene importancia. Claro que sí. Vamos a ir a la Biblia y te invito a que tomes tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a empezar a trabajar este pasaje que es tan conocido por la sanidad que recibe Naamán, este general sirio. Pero no nos vamos a detener en su conversación personal, sino que vamos a ir al siervo de Eliseo, a Giezi. Vamos a ir entonces a Segunda de Reyes, capítulo 5. Tengo aquí mi Biblia a la mano. Y te voy a leer desde el versículo 20. Para no leerte los 19 capítulos, los 19 versículos anteriores, te hago una mención rápida. Naamán, hombre leproso, a través de la esclava que vivía en su casa, una judía, tiene la información de que hay un profeta que puede salvarlo, sanarlo. Entonces él decide ir al rey, le da unas cartas y se presenta al rey de Israel, ¿sí? Al rey de Israel. Y entonces le dice que quiere que lo sanen. Y el rey de Israel en automático dice, miren lo que está haciendo quiere generar guerra. Y lo mandan al profeta. Lo mandan al profeta, el profeta sale. No sale, perdón, a atenderlo, sino que a través de su sirviente le dice que se vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán y que con eso ya está.
Ahí aparece un primer monólogo. Si te pones a leerlo, aparece un primer monólogo, porque en el versículo, vamos a ir al 9, llegó Naamán con sus carros, entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo, ¿yo qué pensaba? Primer monólogo que aparece aquí, primer conversación interna. De seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Y empieza él a renegar, producto de ese pensamiento que tuvo, y empieza a renegar diciendo que los ríos que hay en su país son mejores que el Jordán. Esa conversación interna que tuvo Naamán pudo haber sido tan destructiva que él se hubiera quedado sin sanar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Sus empleados, sus sirvientes, se acercan a él y le dicen, Padre mío, no, obedece. ¿Por qué no lo haces? Y lo hace. Y Naamán ve el milagro, se sana, y después él regresa donde Eliseo a darle las gracias, a querer darle regalos. Regalos porque estaba tan agradecido que quería darle algo. Y entonces ahí aparece Giezi en escena. Porque ¿qué es lo que ocurre a Eliseo? Eliseo le dice que no está de acuerdo con, que no está de acuerdo con recibir esos regalos. En el versículo, vamos a ir al 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Está hablando de Eliseo. Versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra, y Naamán lo que hace es empezar una conversación con Eliseo. Sin embargo, en el versículo 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando en su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y vamos a detenernos por un momentito en este versículo. Dice que he aquí mi señor estorbó. Cuando tú y yo tenemos nuestras conversaciones privadas, ese monólogo interior, empezamos a razonar, empezamos a conversar con nosotros mismos, a sacar nuestras propias conclusiones, y muchas de ellas a veces son equivocadas. No sé si en algún momento te ha pasado, pero si has tenido una discusión con tu jefe, con un compañero de trabajo, con tu esposo, con tu esposa, aún en la iglesia, tal vez no te saludó el líder como tú esperabas. No te has puesto a pensar, pero ¿y qué hice? ¿Y por qué no me saluda? ¿Pero y qué pasó? No te empiezas a cuestionar y empiezas a buscar razones aparentemente lógicas que satisfagan esa duda o ese razonamiento que tú tienes. ¿No te ha pasado que si has tenido una discusión con tu pareja o con tus papás o con tus hijos, después te pones a pensar, pero ¿y qué se ha creído? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué me miró así? ¿Que por qué no hizo lo que yo le dije? Y empiezas, como dicen acá en Argentina, a darte manija con tu mente y terminas elaborando pensamientos, razonamientos que te llevan a tomar decisiones y acciones que no necesariamente es lo que tú querías. Y obviamente que no necesariamente son la voluntad de Dios. Giezi tuvo una conversación privada con él por algo que él quería. Él, yo creo, que codició, que deseó, que anheló, que quiso eso que Naamán le estaba dando. Y él lo que hace es, yo lo quiero. Y es más, en el versículo 20, como vimos, dice, he aquí mi señor estorbó. Él empezó a
darle un motivo de negación a Eliseo. ¿Cuántas veces en tus conversaciones personales, íntimas, has colocado palabras, intenciones o pensamientos en las personas que te rodean, cuando no necesariamente es así? Lo que hablamos con nosotros mismos, familia, es de lo que se termina llenando nuestro corazón. Él podría haberle preguntado a Eliseo, él podría haberle dicho: Eliseo, ¿por qué, Señor, por qué no le recibe? Él podría haberlo hecho, pero no, él prefirió tener esa conversación personal consigo mismo. Y es que cuando tú y yo tenemos estas conversaciones muy a nuestro estilo, tristemente nos llenamos de aparentes buenas razones. Eso nos va a terminar llevando a sacar nuestras propias conclusiones. Y recordemos lo que dice Jeremías 17, justo hoy lo estábamos viendo en el devocional. El corazón es perverso, es engañoso más que cualquier cosa. Y cuando tristemente nosotros no limpiamos el corazón constantemente de esas heridas, de esas experiencias del pasado, del rechazo, de la frustración o del enojo, de la ira, todo eso se va acumulando a lo largo de nuestra vida y en algún momento sale. Es más, te voy a leer lo que yo me anoté aquí en mi tema, ¿no? Dice: el corazón es engañoso y perverso, y si estoy lleno de mí mismo, todos los elementos externos van a impactar con fuerza. Todo lo que vemos u oímos impacta con nuestro interior, con nuestro corazón, con la visión de nosotros mismos, con nuestra autoestima. El monólogo interno nos va a indicar las motivaciones que tenemos para hacer las cosas. Aún si te mantienes enojado, puede ser producto de esas conversaciones que tú tienes íntimamente. Y tristemente, cada vez que tú y yo tenemos estas conversaciones privadas, nos pueden llevar a cometer un error tras otro, porque eso es lo que le pasa a Jesse. ¿Qué es lo que ocurre con Jesse? Jesse termina mintiendo, termina colocándose máscaras. Él empieza a mentir porque cuando él llega a ver a Naamán, le dice, ¿no? En el versículo 21, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Versículo 22, y él dijo: bien. Mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Eso era mentira. Pero Jesse estaba tan convencido en su mente de que lo que estaba haciendo era correcto que no le importó mentir. No le importó tomar el nombre de su Señor. No le importó el esfuerzo físico de dejar el lugar que le correspondía para ir tras de eso que él codició, de eso que él deseó. Y es que muchas veces cuando nosotros tenemos estas conversaciones privadas, podemos terminar tomando decisiones y mintiendo. Y es más, podríamos hasta terminar diciendo: es que Dios me ha dicho, es que el sentir que tengo es de Dios, cuando tal vez ni siquiera es así. Y uno puede terminar, como te decía, ¿no? Mintiendo, pero también usando máscaras. El versículo 23 dice: dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Eliseo se mostró como un sirviente, como se dice, dispuesto a servir a su señor. Y Naamán era inocente, Naamán no sabía que era mentira. Naamán en su corazón lo que buscó fue darle, porque él llega diciendo: mi señor. ¿Cuántas veces en las conversaciones privadas que tú y yo tenemos empezamos a darle razón a la lógica o a los argumentos del diablo?
Porque tristemente, recordemos, familia, el diablo nos manda dardos. Y nosotros muchas veces los tomamos y nos apropiamos de ellos. El monólogo que tuvo Jesse terminó envenenando totalmente su corazón. Lo envenenó. Su razonamiento y las consecuencias fueron muy fuertes. Fuertes porque después, cuando él termina de hablar con Naamán y llega, él esconde todo. Él esconde, hizo todo su plan en su cabeza de cómo lo iba a guardar, de dónde lo iba a poner. Y yo me pregunto, ¿no? Si él era el siervo de Eliseo, ¿cómo iba a ser con los trajes? ¿Cómo iba a ser con los talentos? Si es como que si yo quisiera esconderle algo a mi esposo, si vivimos juntos y estamos todo el tiempo juntos, lo que yo tengo, deje de tener, él lo conoce. Así como yo conozco lo que él tiene. Entonces, que de pronto yo aparezca, no sé, pues con una cartera, que aparezca con no sé, pues un banquete para comer, y me va a decir, Gise, ¿y de dónde sacaste esto? Ay, no, es que lo encontré. Qué raro. Ay, es que papá Dios me bendijo. ¿Sí? Bueno, papá Dios nos bendice. Amalia nos contaba los testimonios. Pero una cosa es que todo venga de la mano de Dios y otra cosa es que venga producto de la mentira, que venga producto de esas decisiones equivocadas que uno puede estar tomando. Entonces, en el versículo 24 dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, como si nada hubiera pasado. O sea, hipocresía total. Dice, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira más. Y es curioso porque a veces, tristemente, nosotros caemos en pensar de que Dios no conoce nuestros pensamientos o no lo sabe. Claro que sabe lo que tú y yo estamos pensando en este instante. Claro que lo sabe. Versículo 26. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Sí, perdón. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La decisión, o mejor dicho, la conversación privada que tuvo Jesse fue tan de él, que creo que él nunca pensó las consecuencias de sus actos. Creo que esa conversación fue tan llena de razón para él, de justificación para él, que jamás pensó que habría consecuencias tan terribles, no solo para su vida, sino su descendencia. Es decir, que si él tenía hijos, sus hijos iban a heredar la lepra. Y yo creo que a veces nosotros no somos muy conscientes de que todas las decisiones que tomamos en nuestro fuero íntimo, en lo privado, siempre van a tener consecuencias a las personas que nos rodean. Familia, es muy dañino el monólogo interior cuando lo tenemos en la carne, cuando lo tenemos producto de las heridas. Nos puede llevar a dudar de Dios, puede llevarnos a tener el modo víctima, pobrecita de mí, nadie me quiere, siempre es lo mismo, no me valoran. Puede llevarme a preocuparme más. Es que y ahora tengo este dolor y qué será y cómo llegaría a fin de mes y qué va a pasar. Y empiezo a darme manija con respecto a esos pensamientos y llego a angustiarme más de la cuenta. Porque Lucas capítulo 18 versículo 11 nos dice esto. Jesús nos habla de esas conversaciones privadas, aún con Dios.
Porque tú hablabas de la justificación. Bueno, Lucas 18, versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. En este pasaje vemos, por ejemplo, que Jesús le decía que este fariseo no estaba orando con papá Dios. Él estaba hablando consigo mismo. Y muchas veces, tristemente, nosotros podemos llegar a hacer eso, a mantener estas conversaciones privadas pensando que estamos orando, justificándonos, tratando de avalar o de sacar conclusiones positivas de nuestras decisiones equivocadas. Por eso es importante que nos preguntemos cómo son nuestros pensamientos, cómo estás pensando, en qué piensas, qué conversaciones privadas estás teniendo. ¿Te sirve que tú estés hablando esto? ¿Te sirve que tú saques esas conclusiones? Las conversaciones privadas que nadie más conoce que tú, ¿están conforme a la voluntad del Padre? ¿Puedes ver a Dios aprobando esa conversación privada? Y te digo esto porque la primera vez que yo escuché este tema, que fue en el 2020, la líder Patri lo compartió cuando recién habíamos empezado con la pandemia. Para mí fue muy, muy fuerte porque yo siempre tuve mis conversaciones privadas, siempre las tuve. Y ahí entendí cuán dañinas pueden ser cuando no permitimos tan dañinas cuando no permitimos que sea el Espíritu Santo quien nos muestre si nuestras conversaciones están conforme a la voluntad de Dios. Y yo después me puse a estudiar mucho de este tema. Por eso es que cuando la líder Patri me dijo que sí podía cubrir, dije claro que sí, porque es que son... Hoy venimos bien. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Dios mío, ¿cómo es posible todo lo que me está pasando? Señor, ¿pero por qué? No, porque cuando nosotros tomamos la decisión de permitir que nuestras conversaciones internas sean las que dominen nuestras emociones, muy probablemente terminemos pecando. Y como te decía, yo empecé a estudiar este tema y empecé a encontrar varios personajes de la Biblia que tuvieron estos monólogos internos. Uno de ellos fue Jonás. Jonás dice en el capítulo 1, Dios le da una tarea que hacer, pero él, ¿qué hace? Se va en sentido contrario. Y en el capítulo 4, si no mal recuerdo, él le dice a Dios, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba allá? Él había tenido su monólogo interior. Producto de ese monólogo interno es que él toma la decisión de querer huir de la presencia de Dios porque no estaba de acuerdo con lo que Dios quería que haga. Es decir, que el monólogo interno que tú tengas te puede llevar a invertir tu dinero equivocadamente, te puede llevar a pecar, te puede llevar a lastimarte, a enfermarte. Pero también el monólogo interno que tú tengas te puede llevar a conocer más a Dios y a poder disfrutar de los milagros de Dios. Y eso lo vemos en el caso de la mujer de flujo de sangre. En Mateo capítulo 9, en el versículo del 18 en adelante, está
hablándonos el Señor sobre el milagro que hace Jesús con la hija de Jairo, pero también aparece la mujer de flujo. Y en el versículo, dice en el versículo 18, Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Perdón, versículo 20. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 21. Porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. La conversación personal que tuvo esta mujer, que ni siquiera la Biblia nos dice cómo se llamó, la llevó a buscar el milagro de Jesús, a buscar ser salva. Porque las conversaciones internas, el monólogo interior que tú tengas te puede acercar a Dios o te puede alejar de Dios. Te puede llevar a reconciliarte con tu familia o te puede llevar a vivir más y más peleado con ella. La conversación privada que tú tengas contigo mismo te puede llevar a lograr objetivos o a fracasar y a menospreciarte. La conversación que tú tengas privada te puede llevar a crecer espiritualmente o simplemente estancarte. Hace poquito Franco nos decía que había recibido información del Teo 101 y eso lo desafió. Él pudo haber conversado en su cabeza. Ay, después lo hago. Pero no, dice que se puso en marcha. ¿Cuántas personas han recibido la invitación para hoy? Uy, no, después lo hago. No, después me congrego. No, después leo la Biblia. No, después oro. Porque son conversaciones cotidianas que tú y yo tenemos. Tenemos que hacernos el chequeo médico. No, después lo hago. Uy, no, ya pasó. Después lo hago. Y terminamos postergando. De verdad, familia, las conversaciones privadas, el monólogo interno que tú tienes todos los días es poderoso para llevarte a la victoria o para llevarte a la derrota. Y es tan importante que tengamos conciencia de eso para que podamos permitir que el Espíritu Santo tome acción. Por eso te comparto mi aplicación teoterápica de manera práctica. ¿Cuál es? Con 3 puntos para poder mejorar nuestro monólogo interior. El primer punto, renuncia a tu vieja manera de pensar. Sé consciente y di, sí Señor, es verdad. Cada vez que yo tengo mi monólogo interior, muchas veces termino metiendo la pata, alejándome de ti, pecando, lastimándome, lastimando a los demás. Entonces, Efesios capítulo 4 del versículo 22 al 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Entonces, para que mi monólogo interno sea más adecuado, primero tengo que renunciar a mi vieja manera de pensar, permitiendo que el Espíritu Santo tome el control. Segundo, llenándome cada día de la palabra de Dios, del escrito está. Para que cada vez que entonces yo tenga esa conversación privada conmigo, no, ay, es que no voy a poder. ¿Qué dice Jesús? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es que no me quiere. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi monólogo interno va a ser más saludable en la medida que yo esté bien firme en el escrito está. Y tercer y último, para mejorar mi monólogo interno, pensar como lo hace Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso yo tengo que pensar. Vivimos muy enfocados en el presente, buscando satisfacer nuestro yo. Jesse quería regalos, plata, vestidos. Él pensó solo en el momento, no en las consecuencias de sus decisiones.
que no solo afectarían su vida, sino su descendencia. Es necesario que cada pensamiento, todos los días, sea llevado a la presencia de Cristo. Y que cada vez que tengas algún pensamiento, tú le preguntes al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ¿está bien que yo piense así? Y si el Espíritu Santo te dice, por acá no es, hagamos el ajuste automáticamente. Vamos a orar para finalizar este tiempo y así podamos seguir con la interacción. Precioso Espíritu Santo, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Papito bueno, mi amado Señor de la gloria, hoy queremos pedirte perdón por las conversaciones privadas que tenemos, porque tristemente a veces ingenuamente creemos que nadie las conoce y tú sabes lo que nosotros estamos pensando en este momento. Y yo te agradezco, Padre, que tú hayas traído este tema a tu iglesia virtual, porque es importante que revisemos esas conversaciones privadas, ese monólogo interno que cada uno de nosotros tiene. Jonás tuvo su conversación privada, te desobedeció y estuvo a punto de hundir una embarcación con mucha gente que perdió mucho por esa conversación, por ese monólogo interno. Eliseo condenó a su descendencia a la lepra, producto de vivir en el presente, de razonar, de llenarse de él mismo. Pero tenemos el caso de esa mujer de flujo de sangre, que producto de ese monólogo interno tomó la decisión de pasar vergüenza, de ser rechazada sin importar, para buscar la salvación, no la sanidad, dice la Biblia, la salvación en Cristo. ¿Cuáles son esos monólogos internos que tú estás teniendo, hijito, hijita de Dios? ¿Qué es lo que tú piensas de ti, de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, de tus líderes? ¿Qué es lo que tú piensas de Dios, del Espíritu Santo, de ti mismo cada día? Hoy papá nos invita a ser conscientes. Y yo te ruego, Espíritu de Dios, ayúdanos a ser cada día más conscientes de esas conversaciones privadas, de esos pensamientos que tenemos, que tristemente a veces el diablo se aprovecha para alejarnos más, para llevarnos a pecar. Y hoy queremos renunciar a eso, no darle más lugar, cerrar la puerta al diablo de todo monólogo interno. Y te entregamos a ti, Jesucristo, nuestros pensamientos. Llevamos cautivos nuestros pensamientos hoy a la obediencia de tu palabra. Porque hoy entendemos, papá, que nada ni nadie tiene derecho sobre mi vida más que tú, Jesús, porque tú pagaste en la cruz con tu sangre por mí. Por eso te pido perdón por mis pensamientos. Y te ruego en el nombre de Jesús, me ayudes, Espíritu de Dios, a renovar, a renunciar mi vieja manera de pensar, a vivir cada día más alimentándome del escrito está, y a preguntarme cada día si mi manera de pensar está conforme a Filipenses 4:8, como Jesús pensaría. Lo que estoy pensando hoy, ¿así pensaría Jesús? ¿Estaría de acuerdo? Ayúdanos, Espíritu de Dios, para que cada día tengamos la victoria que tú ya ganaste, Cristo, en la cruz, pero nosotros viviéndola todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, papá bueno. Quedamos expectantes de lo que tú vas a seguir haciendo en nuestra vida y a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina.
Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.